Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinar de mejoras de atrasos en LIRMI. Están ahí conectándose los distintos representantes de los establecimientos educacionales. Muy buenos días, Alex, desde la Escuela Santa Victoria. Ahí nos pueden ir contando por el chat desde qué establecimiento, desde qué región, desde qué ciudad se están conectando. Mientras tanto, esperamos a que el resto de personas se unan al espacio. Jesús desde San Joaquín, bienvenido. El Colegio de Sordos, Escuela Capitán Rafael Torreblanca de Vallenar, desde Santiago, desde Puerto Montt, desde Iquique, Alto Hospicio, desde Angol, desde la región metropolitana y San Antonio. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a todos y todas. Desde Chillán, Puerto Montt de nuevo, maravilloso ahí la representación. Desde Chiloé, Arica, Calama, Puente Alto, Litueche, de Tomé, maravilloso. Vamos a esperar un minutito para poder comenzar mientras se siguen uniendo los distintos invitados e invitadas a esta reunión, a esta instancia de webinar. Punta Arenas, de Arica, de Victoria, Punitaqui, maravilloso. Tenemos representación de todos y todas en las distintas regiones que nos acompañan. Perfecto. Les doy la bienvenida entonces a todos y todas las representantes de los distintos establecimientos. Vamos a comenzar el día de hoy nuestro webinar de la mejora que lanzó el IRMI sobre los atrasos para poder registrarlos en plataforma. Me presento formalmente, mi nombre es Carolina Serendero, soy parte del equipo de formación y junto con Daniel vamos a estar el día de hoy. Daniel, también del equipo de formación, va a estar en el chat respondiendo todas sus consultas. Se van a dar cuenta también abajito que tienen un apartado que dice preguntas y respuestas. Les recomendamos que puedan ir dejando sus consultas por ese espacio, más que nada para que no se pierdan. Muchas veces en el chat van desplazándose los mensajes hacia arriba, en cambio en el espacio de preguntas y respuestas podemos ir controlando en el fondo que no se nos vaya ninguna consulta para ser respondida. Obviamente vamos a estar pendientes también del chat por cualquier cosita, pero que sepan que ahí el foco podría estar también en preguntas y respuestas para no perdernos de nada. El día de hoy entonces vamos a revisar en plataforma la nueva mejora que se lanzó correspondiente a los atrasos. Yo les voy a ir proyectando todo desde mi plataforma para que ustedes puedan ir haciendo el paso a paso. Les cuento también que este webinar está siendo grabado. Lo vamos a subir por una parte a nuestro canal de YouTube, por otra parte va a ser enviado también a los correos. Finalizando esta sesión, ustedes van a poder a través de un QR registrar su participación y dejar ahí también su información. De esa manera, por los distintos canales, nosotros vamos compartiendo también la grabación de este webinar. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar el registro de atrasos desde Inspectoría. El día de hoy nosotros invitamos a este webinar a los distintos usuarios administradores, administrativos, inspectores y encargados de asistencia para enfocar el trabajo desde ese lugar. De todas maneras, les voy a mostrar cómo registrar los atrasos desde el aula. Dependiendo de un permiso que se realiza en la configuración, ustedes como establecimiento podrían decidir que sus docentes en el aula registran los atrasos marcados ya sea al establecimiento de llegada o entre clases a las distintas clases del día. Vamos ahí también a hacer algunos hincapiés de algunas recomendaciones con respecto a ese uso precisamente para que como encargados puedan tener mayor control. Por eso el énfasis está desde inspectoría, pero vamos a mostrar el desde aula para que ustedes también lo conozcan y tomen una decisión informada.
Voy entonces al paralelo mostrarles esas configuraciones importantes. Vamos a revisar paneles estadísticos y también, como saben, en el registro de acciones, la circular número 30 exige que cualquier información, modificación o edición en el libro de clases quede registrado. Esto está asociado al espacio de asistencia, por lo tanto también van a poder ver en el registro de acciones cómo esos movimientos en el libro de clases quedan registrados. Ahí, por si alguien no lo sabe, abajito tienen un espacio que se llama preguntas y respuestas para que también puedan ahí hacer las distintas consultas. Voy a ingresar entonces a plataforma. Aquí me encuentro en learme.com, ingresé con mi usuario tal cual como ustedes lo conocen. Desde aquí, lo primero que vamos a revisar es, desde el libro de clases, asistencia, para poder ir a registrar los atrasos. Si ustedes van a la pestaña aquí a la derecha, atrasos, van a tener algo que ustedes ya conocen. Por un lado, los atrasos que antes se registraban en plataforma correspondían a los de llegada al establecimiento. Ahora, como ven, tenemos la opción de también hacer esos registros entre clases. Esta fue una mejora que nació gracias a que ustedes como establecimientos registraron esta iniciativa en nuestro panel de iniciativas y fue la iniciativa más votada a nivel de los usuarios en plataforma. Por eso se priorizó y desde ahí se está compartiendo esta nueva mejora. Cuando ustedes vayan a registrar un atraso, van a tener entonces de llegada y el entre clases. Ambos tienen la opción de realizar un registro en tiempo real y un registro de manera tardía. La única diferencia es que en el caso del tardío pueden ustedes seleccionar la hora en la cual están registrando dicho atraso. Vamos a hacer un ejemplo para cada uno. Me voy a ir aquí al registro en tiempo real de llegada y voy a buscar a un estudiante. Como saben, pueden buscar a estos estudiantes ya sea con el nombre, aquí ya me empiezan a aparecer con solo haber puesto una o dos caracteres, pueden buscar con el root o pueden, si es que tienen estas pistolas para poder leer códigos de barra, a partir de las credenciales que están en la ficha de sus estudiantes. Voy a registrar aquí a Catherine, me dice atraso registrado, se van describiendo aquí abajito el enlistarse los distintos estudiantes con este atraso y les va mostrando que corresponde a un atraso de llegada, como fue en tiempo real, quedó con la hora actual. Si yo voy al entre clases, funciona de la misma manera, busco a mi estudiante, voy a registrar aquí a Ramón, también atraso en tiempo real, pero esta vez de llegada. En ambos casos se van registrando aquí abajito. Para el registro tardío funciona de la misma manera, la única diferencia es que ustedes seleccionan día y hora, yo aquí hice un ejemplo, y voy a buscar a un estudiante para poder registrar, por ejemplo aquí María José. Yo aquí estoy diciendo, a pesar de que son casi 20 para las 12 de la jornada, yo voy a decir que esta estudiante llegó a las 8:15. O puedo aquí en el seleccionador ir registrando el tiempo que en efecto fue el de llegada de esta estudiante. Lo vamos a dejar a las 8:20. Presiono y va registrando en este caso el horario del atraso de forma tardía, ya sea para el entre clases o ya sea para el de llegada. Aquí, Dani, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de ir avanzando? Súper. Me están preguntando cositas con respecto a LIR Mi Familia. Vamos a mostrar que, como ven, abajito, independiente del tipo de atraso o de si se registró en tiempo real o tardío, ustedes tienen distintos botones de acciones. Esto que dice notificación va a depender de que en efecto se haya configurado que el atraso sea de forma automática o no para los distintos apoderados. Algo que sí es muy importante es que actualmente a la fecha el atraso de llegada se notifica al apoderado a través de la aplicación LIR Mi Familia y se puede configurar por lo tanto que sea manual o automático. En el caso del atraso entre clases, este no llega como una notificación al apoderado a la aplicación,
pero sí el apoderado puede ingresar a la aplicación LIR Mi Familia y revisar, tal cual como lo hacía antes, los atrasos dentro del apartado. La única diferencia es que esto llega o no como una notificación que te avisa en tiempo real que se registró este atraso, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los casos, sí o sí van a poder revisarlo en la aplicación LIR Mi Familia para poder monitorear a su estudiante, y esta notificación está llegando ahora en tiempo real con los de llegada. Esto de todas maneras se conversó a nivel interno con el equipo y se está trabajando para poder también dejarlo en el caso del atraso entre clases. Sabemos que puede ser algo muy interesante y necesario para ustedes como establecimiento, ¿sí? Entonces que sepan que es algo que se está revisando y se les va a notificar también cuando esto ocurra. Eso con respecto a las notificaciones. Esa configuración, me están preguntando en el chat de dónde podemos revisarla, se las voy a mostrar un poquito más adelante cuando les vaya a mostrar las distintas configuraciones importantes relacionadas, ¿sí? Entonces así vamos viendo el apartado. Si ven, yo no lo tengo de forma automática. Por esa razón, a mí me pregunta si yo quiero no notificar. Entonces yo aquí decido si notifico o no y le va a llegar este mensajito a la aplicación LIR Mi Familia. ¿Sí? De ahí les voy a mostrar entonces las configuraciones, cómo ustedes lo pueden dejar de forma automática. ¿Sí? Yo lo tengo manual, pero ustedes podrían tenerlo de forma automática. Al ladito, los atrasos tienen otro tipo de acciones. Pueden imprimir un ticket que les va a permitir a través de una de estas impresoras de 8 milímetros poder registrar este documento pequeñito que les van a entregar a sus estudiantes de tal manera que cuando entren al aula se lo puedan presentar a sus docentes. Esto va a salir con la información respectiva tal cual como ustedes lo ven acá. De todas maneras, si es que ustedes deciden no imprimir, no hay ningún inconveniente porque su profesor dentro del aula va a poder revisar que recibió este atraso marcado por inspectoría. ¿Cómo lo ve su profesor? Se los voy a mostrar de forma muy rapidita, solo para que ustedes también tengan esa visual. Un segundito. Que me está... Dame un segundito que ahí se me... Ahí sí. Solo para que ustedes lo vean, cómo lo está visualizando un profesor en tiempo real. Yo voy a ingresar aquí a la clase donde registré un atraso y su profesor o profesora, denme un segundito, aquí, va a visualizar esto así. Yo, encargada de la asistencia, registré un atraso, ya sea de mi estudiante de llegada o entre clases, y su profesor de aula va a ver esto con un puntito marcado acá, ¿sí? Entonces, que sepan que independiente que si deciden o no imprimir ese documento que va a llegarle a la estudiante que entrega en aula, ustedes, sus docentes, van a poder revisar también esta información. Yo en este momento les estoy mostrando el trabajo del registro de atraso desde inspectoría, ¿sí? Yo después les voy a mostrar cómo entra un profesor o profesora a registrar el atraso desde su aula, porque eso depende de una configuración previa. Y tiene ciertas también características en el que hacer. Por esa razón, nosotros como LIRMI recomendamos que sean ustedes quienes desde inspectoría registran los diversos atrasos de llegada o entre clases para que su profesor simplemente los visualice en su aula. Me voy a detener aquí para ver si es que hay alguna pregunta o comentario, Dani, que haya que comentar más bien de forma abierta por micrófono. No, Caro, están preguntando por el tema de los registros de atrasos entre clases desde el profesor, pero es algo que lo va a mostrar ahora. Entonces, ahí decirle a las personas que han estado preguntando sobre eso, que después de que Carolina muestre eso, si persisten algunas dudas, que las dejen de nuevo en el chat. Súper. Muchas gracias, Dani. Sí, y Oscar, efectivamente, como es un webinar y tenemos muchas personas, más de 180, 190 personas, está bloqueado el micrófono para los invitados y pueden hacer las preguntas por el chat. Yo estoy ahí atento.
Súper. Gracias, Dani. Sí, vamos a ir respondiendo todas sus consultas. No se preocupen, tienen ese espacio también de preguntas y respuestas. Está el chat y vamos a ir respondiendo todo. Comentarles también que además de la acción de imprimir y de notificar al apoderado, tenemos otra opción que van a tener tanto para los atrasos de llegada como los entreclases que corresponden a la justificación. En el caso de un atraso de llegada, si ustedes presionan justificar, van a ver dos cositas. Por un lado, yo puedo registrar el motivo de ese atraso. Si ustedes presionan seleccionar, van a ver un set de distintas razones que están previamente configuradas desde el IRMI, ¿sí? Tienen también la opción de un otro motivo por si alguna de ellas no se ajusta a la realidad de su establecimiento. Yo, por ejemplo, voy a poner que esta estudiante llegó atrasada al establecimiento porque hubo una emergencia o problema familiar. Yo tengo la opción de, por un lado, registrar este motivo y simplemente guardarlo, o tengo la opción también de justificar este atraso, lo que puede ser relevante al momento de considerar que una vez que un estudiante llega atrasado o tarde al colegio después de la segunda hora pedagógica, esto afecta a la asistencia diaria. Y de esa situación nosotros podemos justificar ese atraso y la misma circular número 30 dice que en el caso de que un estudiante llegue después de la segunda hora pedagógica con un justificativo válido, a pesar de no haber estado en la segunda hora, ese estudiante puede quedar presente. Si ustedes deciden solo registrar el motivo del atraso, no hay un justificativo válido que acredite por qué este estudiante llegó atrasado, yo registro ese motivo y guardo. Y como ven, ese justificado quedó aquí en verde, pero con el borde verde. Si yo justifico, además, desde la activación, yo puedo seleccionar quién vino a justificar. Por defecto aquí estaría el listado de apoderado, titular y suplente, pero imaginemos vino otra persona de la familia, no sé, la abuelita, otro familiar a dejar a este estudiante. Yo puedo decir, por ejemplo, que Rosa, la abuelita, vino aquí a justificar este atraso y yo voy a poder cargar la documentación porque perfectamente si este estudiante estuvo, no sé, en un centro asistencial por lo que ocurrió, yo voy aquí a cargar un documento, voy a poder justificar y esto va a sumar también a la actualización dentro de la pestaña de asistencia diaria. Sí, es importante y de hecho aquí sale este mensajito. ¿Por qué? Porque en caso de justificar con un documento válido, esto queda presente en el control de subvenciones. Si no adjuntan un documento, la asistencia del estudiante no se ve afectada tampoco para que también no se vayan a preocupar. Lo importante es que ustedes decidan en el fondo justificar o no para que vaya a actualizarse la asistencia diaria. Guardamos y como ven, el justificado ahora quedó en un verde no solo con el borde, sino completo el cuadro. Y se los voy a mostrar juntos para que los puedan ver. Aquí, yo por ejemplo tengo uno que solo justifiqué en términos de registrar el motivo por el cual llegó atrasado y tengo acá otro donde justifiqué adjuntando además un documento o colocando a la persona responsable que vino a justificar a este estudiante para que esto sí pudiera quedar presente en el control de subvenciones. Eso con respecto entonces a los justificativos. Hasta el momento solo les he hablado de los justificativos de los atrasos de llegada. Para un atraso entre clases, yo también puedo venir aquí a justificar. La diferencia es que solo me van a aparecer los motivos y un espacio para dejar observaciones. Yo, por ejemplo, aquí voy a tener un set también precargado desde el IRMI. Tienen la opción de un otro motivo para que ustedes puedan registrar alguno que sale de esta lista. Y voy a decir, por ejemplo, que este estudiante estaba en enfermería, quizás puedo dejar una observación, asistió durante el recreo a enfermería, pero se extendió la consulta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este estudiante llegó tarde a la clase que le correspondía, pero está siendo justificado por la razón que ocurrió.
Y como ven, esto también queda marcado en verde completamente. De esa manera, entonces, nosotros desde inspectoría, como encargados de asistencia, inspectores administrativos, administradores, vinimos a registrar atrasos de llegada entre clases, ya sea en tiempo real o tardío. Vinimos a imprimir, en el caso de ser necesario, el ticket para que mi estudiante lo presente en aula. Tenemos la opción de notificar a los apoderados, ya sea automático o manual, cuya configuración les voy a ir a mostrar también, y vamos a poder justificar registrando los motivos de los atrasos y en el caso de llegada, si es que tenemos un justificativo válido, vamos a poder registrarlo para poder tener a ese estudiante presente en el control de subvenciones. Dani, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Estamos con varias preguntas, solo pedir paciencia ahí que estoy respondiendo En el una chat. por una por el chat y por el espacio de preguntas y respuestas. Súper. Muchas gracias, Dani. De todas maneras, si ustedes ven que hay alguna de las preguntas que se pasó en el chat y no fue respondida, por favor, con confianza, vuelva a registrarla y así la vamos respondiendo. Yo en este momento entonces les mostré cómo ustedes desde su rol de equipo administrativo están registrando estos atrasos desde inspectoría. Ahora les voy a mostrar cómo lo haría un profesor o profesora en aula para registrar dicho atraso. Para poder hacer esto como docente, el equipo tiene que primero activar un permiso. Por defecto, solo estos roles asociados a inspectoría van a poder registrar los atrasos. Si yo necesito que esto sea también realizado por mis docentes, voy a tener que ir aquí a mi nombre a la configuración. Si yo vengo aquí a la configuración, ustedes van a ver el listado de las distintas configuraciones por colegio. Recuerden que quien configura establecimiento y plataformas son rol administrador, rol UTP y rol dirección. Por lo tanto, sus encargados de informática o este equipo directivo va a poder realizar esta acción. Si ustedes se van aquí a la pestaña Permisos, van a encontrar este de General. Si ustedes bajan, tienen una opción que dice permisos en asistencia y leccionario. Y hay un permiso que se llama registro de atrasos en asistencia. De esta manera, nosotros habilitamos la opción para que el docente marque atrasos desde el aula. Si yo activo esto, recién ahí mi profesor o profesora de aula puede realizar este registro desde su propia aula. También es importante que sepan que cuando activamos este botón, se enciende automáticamente este permiso de firma de clase estricta. Lo que significa eso es que para que el profesor o profesora pueda firmar su clase, debe sí o sí haber completado primero asistencia y leccionario. Entonces, solo para recapitular, es importante que vengan a dar el permiso a general, registro de atrasos en asistencia, para que sus docentes en aula puedan registrar los atrasos. Yo ahora les voy a mostrar cómo un profesor o profesora registra su atraso desde el aula y cuáles son las características que esto también tiene y por qué razón nosotros como LIRMI recomendamos que sean ustedes desde inspectoría quienes registren e idealmente no lo hagan los docentes. Es una opción, pero es recomendable que lo hagan ustedes. Me voy a ir con mi perfil de docente a el aula virtual. Desde aquí yo ingreso al aula virtual y como profesora voy a tener mi horario según las clases que ustedes como equipos me configuraron. Yo, profesora, voy a poder registrar el atraso. Si yo ingreso a la clase y me voy a la asistencia, yo voy a primero poder ver como profesor o profesora si es que en inspectoría se registró algún atraso. Por ejemplo, en mi caso, yo veo que Jimena llegó atrasada y fue registrada por el inspector o inspectora de mi establecimiento. Si ustedes colocan el cursor directamente en la AT, les dice atraso de llegado registrado desde inspectoría y les sale la hora.
Entonces aquí yo veo que mi estudiante llegó al colegio a las 9:50. Si además ese estudiante, imaginemos, llegó a las 10:15, yo perfectamente le podría preguntar por qué razón te quedaste todos esos minutos fuera de clase. Y por eso también desde aquí yo podría después registrar alguna observación. Pero que sepan entonces que si su docente ve la razón y si se justificó o no el motivo, van a poder verlo. En este caso no fue justificado y por lo tanto dice motivo no especificado. Eso como docente yo a priori lo veo, ¿sí? Yo sé que mi estudiante llegó atrasada, desde inspectoría ha seleccionado ese atraso. Si a mí me llega un estudiante al aula, yo, profesor o profesora, con el permiso, voy a poder venir a registrar que uno de esos estudiantes llegó atrasado. Imaginemos que Alejandro llegó atrasado a mi clase. Yo voy a presionar donde dice AT en la fila de su nombre y se me va a habilitar información. Yo puedo registrar la hora de llegada, si fue en tiempo real, o si fue en tiempo tardío, yo puedo registrarla. ¿Qué tipo de atraso fue de llegada o entre clases? Y el motivo del atraso que va a estar con el setlist que ustedes vieron previamente. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, se quedó cambiando la ropa en el camarín después de educación física, por ejemplo. Confirmamos y de esa manera yo, profesora de esta asignatura, estoy registrando el atraso de mi estudiante. Todo esto gracias a que me autorizaron previamente dándome el permiso. Algo que es muy importante y por qué nosotros recomendamos que sean ustedes desde inspectoría quien realice esto, que si yo, profesora, registro aquí un atraso y después por cualquier razón yo me voy a registrar una anotación o voy a registrar el leccionario, yo pierdo esta información. No es como cuando yo registro un ausente que si yo me cambio me permite moverme. Yo aquí si salgo sin editar siempre me va a decir que esto no quedó guardado. Y por lo tanto, hay otras opciones de que yo puedo registrar todos los atrasos de mi clase y después de eso confirmo la asistencia para guardar la información. ¿Por qué hacemos todo este hincapié? Porque va a pasar muchas veces que quizás en el aula a sus profesores les van a llegar estudiantes atrasados por goteo. No necesariamente llegan todos al mismo tiempo. Entonces, si ustedes deciden que sus docentes van a registrar el atraso, es importante que su profesor o profesora, finalizando su clase, por ejemplo, pueda registrar todos los atrasos de esa clase, confirme la asistencia y después de esa manera no va a tener ningún inconveniente para poder seguir registrando información. Yo confirmo la asistencia. El tema de confirmar la asistencia es que si me llegó un estudiante atrasado ahora, yo ya no lo puedo registrar, yo como profesora, porque obviamente ustedes como encargados de la asistencia sí van a poder hacerlo desde su apartado, pero es importante que sepan qué limitaciones o características o condiciones tiene el que un profesor o profesora registre atrasos desde su aula. Dani, ¿preguntas, comentarios? Habían hartas dudas con lo que estaba explicando recién, así que ahí vamos a estar esperando, pero hay otras dudas que yo creo que se han ido resolviendo un poco. Hay un par de usuarios que están preguntando sobre el panel de atrasos que va a mostrar al final Súper. y sobre cómo cambió eso, que antes se podía ver el registro para cada estudiante de qué días específicos había llegado tarde y en qué hora había llegado. Pero eso me parece que lo vamos a revisar al final en el panel de atrasos. Sí, yo ahora les voy a ir a Yo mostrar ese apartado. solo pedirle, Carolina, a los usuarios que me vayan dejando las consultas en la sección de preguntas y respuestas. Como ya somos más de 200, en preguntas y respuestas sí que no se me van a perder las preguntas. Entonces les pido, si pueden ir en su Zoom abajo, en la barrita negra, dice preguntas y respuestas. Y que vayan dejando sus preguntas ahí, por favor. Muchas gracias. Súper, gracias Dani. Sí, por favor, si es posible, entonces preguntas y respuestas para que no se nos pierdan las distintas preguntas que van haciendo. Pasa mucho en el chat que empiezan a subir y se van perdiendo dentro de esto. Para quienes se conectaron un poquito más tarde, voy contando que en efecto esta
grabación, o sea, este webinar está siendo grabado y esta grabación va a ser compartida a sus correos y además va a ser subida dentro del canal de Formación LIRMI en YouTube, para que ustedes también puedan acceder a ese material cuando lo necesiten. Hemos revisado entonces hasta el momento cómo registra atrasos desde inspectoría a los distintos encargados de asistencia y cómo registra atrasos docente dentro del aula una vez que hayamos activado dicho permiso en el apartado. ¿Qué voy a ir a mostrarles ahora? Cómo se ve esto en la información desplegada, ya sea por un lado a nivel de los paneles estadísticos y también lo que les voy a mostrar desde la ficha del estudiante. Algo muy importante es que cuando ustedes vayan a revisar en el libro de clases, aquí ficha del estudiante, y vayan a buscar algún estudiante en el cual quieran revisar, yo me voy a ir aquí a mi primero básico a mostrarles a Jimena. Acciones, perfil 360. Ustedes dentro del recuadro de atrasos, que antiguamente solo sumaba el tiempo, ahora tienen mucha más información. Yo puedo ver que en total esta estudiante lleva 3 atrasos. El tiempo de atraso en minutos perdidos depende de la configuración que ustedes definan como equipo. Yo les voy a mostrar también porque creo que salió una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo se configura? Yo puedo decir que mis clases comienzan a tal hora y que por lo tanto desde ese momento empieza a contabilizar los minutos de atraso. Y por lo tanto son minutos perdidos de clases de nuestros estudiantes, ¿sí? Se los voy a mostrar también en la configuración para que no quede ninguna duda. Además les muestra cuántos atrasos lleva la fecha de llegada y cuántos entre clases. Si yo presiono ver detalle, tengo información donde yo veo, por ejemplo, en el general, cuáles son los días en que esta estudiante llegó atrasada. Puedo filtrar para ver los de llegada y los entre clase. Yo aquí veo que tiene un entre clase en abril y tiene aquí 2 de llegada al establecimiento en junio. Si esto está justificado, yo lo veré en verde. En este caso no lo está y por lo tanto se ve en rojo. Ven el total de atrasos, los que están justificados y el tiempo acumulado. Si se justifican, pueden ir a ver las justificaciones. Por ejemplo, yo he visto que no están justificados estos de llegada, a pesar de que yo en este registré el motivo. ¿Se acuerdan que yo podía registrar la razón por la cual llegó atrasada mi estudiante? Pero es distinto que haya sido justificado de forma válida para el control de subvenciones. Puedo también revisar en el caso de entre clases si se justificó de alguna manera. En los motivos, ustedes ven ranking, cuáles son los principales motivos por los cuales llegó atrasada al establecimiento o llegó atrasada alguna de sus clases. Ven aquí, un 100% corresponde a, este caso se quedó en biblioteca y en este caso tengo 2 razones distintas por las cuales llegó atrasado al establecimiento. Con esta actualización, entonces, ustedes van pudiendo ver información mucho más detallada con respecto a los atrasos. Esto, por una parte, en el perfil 360 del estudiante, pero también esto lo van a poder ir a ver en los paneles estadísticos. Si ustedes se meten desde reflexión a los paneles, vamos a entrar aquí desde gestión escolar y vamos a escoger aquí donde dice atrasos. Si ustedes vienen aquí, van a tener un panel estadístico mucho más completo y robusto de información, de lo más general a lo más específico, información, colegio, cursos, por asignatura y por estudiantes. En el caso de esto, les va a decir si es que ustedes no han configurado la hora de atraso. Y por esa razón yo no lo configuré para que ustedes puedan verlo. Sé que salió esa pregunta por ahí. ¿Cómo se configura para que empiece a contabilizar los distintos minutos perdidos? Si ustedes se van aquí, van a poder ver en efecto si se ha configurado la hora de ingreso de los cursos de su establecimiento. En mi caso, yo tengo algunos cursos que no están configurados y puedo ver cuáles son. Desde aquí incluso me dice, de primero tengo algunos de básica y de media que no están configurados con horario de ingreso.
Si ustedes hacen clic aquí, literal, clic aquí, les va a abrir otra pestaña que los lleva automáticamente a la configuración al apartado respectivo. Como ven, estamos aquí en asistencia a atrasos. Y si yo veo, estoy dentro de la configuración de módulos, la pestaña de asistencia. Automáticamente la plataforma me trajo a este lugar. Y yo a la fecha tengo configurada desde qué hora estoy considerando atraso en mi establecimiento, pero no lo tengo en todos los cursos. En el mismo panel me decía que tenía cursos que no estaban incorporados. Ustedes pueden venir aquí a agregar cuantos grupos tengan. Quizás su jornada de la mañana entra a las 8 y su jornada de la tarde entra a las 3. O quizás en la mañana para la media van a empezar a contar los atrasos a las 8, pero quizás para educación de prebásica consideran a las 8:30. Pueden ir jugando con distintos grupos, vienen a crearlos, dicen, le dan un nombre y van a decir qué cursos. Por ejemplo, a mí me falta toda la enseñanza media y me faltaba en este caso parte de la enseñanza básica respectiva. Si yo voy a decir que esta hora de control va a ser, imaginemos, a las 8:05. Creo. Y ahora en mi caso, esto se demora unos segunditos en actualizar. Ahora yo tengo un grupo que empieza a considerar sus minutos de atraso desde las 8:10 y tengo otro que está con las 8. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden ir aquí ajustando para poder medir, perdón, los minutos perdidos. Dentro de este mismo espacio, les voy a aprovechar de mostrar lo de la notificación automática o manual al apoderado a través de la aplicación Lear Mi Familia. Abajito ustedes ven que dice registro de atrasos y sale en el punto 3 notificación a los apoderados. En mi caso, yo lo tengo de forma manual. Por lo tanto, yo no activé ningún permiso y automáticamente yo selecciono cuándo quiero o no notificar a mis apoderados. Si ustedes habilitan la opción de aviso automático, como les decía, para los atrasos de llegada, de forma automática esto les va a llegar a sus distintos apoderados a la aplicación Lear Mi Familia como un mensajito ahí en su celular o dispositivo. Entonces, estas configuraciones son relevantes para que podamos en el fondo trabajar el apartado. Ahí ustedes deciden si es manual o automático y en el caso del grupo de atrasos para contabilizar los minutos de clases perdidos. Si yo ahora vuelvo a mi panel estadístico, voy a actualizarlo. Se demora unos segunditos, ustedes saben que a veces depende de la conexión. Esto ya va a estar o no actualizado. ¿Y qué van a poder ver? Van a poder filtrar para poder ir a monitorear la información. Por tiempo, yo puedo ir a ver semestres, la fecha hasta el día de hoy, o puedo personalizar. Quiero ir a ver todos los atrasos que ocurrieron los 2 primeros meses del año y vengo aquí a seleccionar, por ejemplo, de marzo a abril o así sucesivamente. Ustedes pueden jugar a buscar los distintos rangos. Pueden seleccionar si quieren ver niveles de enseñanza en particular o cursos en particular y filtrar para ver los de llegada o los entre clase. Obviamente pueden verlos todos al mismo tiempo. Cuando yo no activo filtros, veo el colegio completo. Entonces, de esa manera ustedes pueden también ir revisando la información. Yo aquí voy a ver a la fecha el total de atrasos. Como ven, tienen en algunos este icono que dice I, que es una información que les explica en específico a qué se refiere esta categoría. Cómo se están calculando el total de atrasos, cómo se está calculando el promedio de atrasos por día y el horario con más atrasos del día. Entonces, de esa manera yo puedo ir monitoreando. En este caso, en mi colegio llevamos 22 atrasos a la fecha que han sumado en tiempo 38, casi 39 horas. Entonces, a veces uno no se va dando cuenta, pero se van sumando estos minutos de tiempo perdido en las distintas clases de nuestros estudiantes. El promedio de atrasos por día y el horario con más atraso. En mi caso, hora cronológica de 8 a 9 es donde se registra el mayor tiempo de atraso. Abajito tienen un gráfico para poder ver el total de atrasos por día en los distintos meses
qué tipo de atraso estuvo en los distintos meses y también tienen una visual acá por días. Entonces yo puedo ver que en este caso tuve atrasos de llegada el 13 y el 23 de este mes. Entonces eso sí me va a permitir ir visualizando qué está pasando con los distintos días. En el caso de mayo tuve más atrasos entre clases y ya no tantos de llegada, y ya ahora en junio tuve un pic que algo está ocurriendo en mi establecimiento y por lo tanto puedo tomar decisiones basadas en la evidencia. Abajito tienen un mapa de calor donde les va mostrando los distintos horarios por los cuales mis estudiantes están atrasando, ya sea al colegio de llegada o entre clases. Esto es importante, no corresponden a horas de clases, ¿sí? Corresponden a horario en tiempo cronológico, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y así sucesivamente. Abajito tienen ranking de atrasos. ¿Cuáles son los cursos con más atrasos? ¿Cuáles son las asignaturas donde se han registrado más atrasos? Y esto también va a ser importante porque van a poder ingresar a ver ese detalle. Yo aquí puedo ver, por ejemplo, cuáles son los cursos. Veo que mi primero básico es el que más atrasos tiene. Y si yo ingreso aquí, voy a ver información específica de los distintos estudiantes de ese curso y voy a poder incluso acceder a información puntual de dicho estudiante para ver cómo se está comportando los atrasos para dicho estudiante. Tengo gráficos y mapas personalizados con los distintos además motivos de llegada y entre clases y el detalle de cada uno de ellos. Como ven, les muestra mucha información. Si yo vuelvo aquí a ver por asignaturas, también voy a poder revisar cómo están perdiéndose los distintos minutos de clases en las distintas asignaturas. Y algo que es muy importante aquí, solo para aclararlo, si yo registro un atraso, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ese atraso, y yo ingresé a las 8 a clases, está sumando tiempo perdido a las asignaturas de la mañana hasta las 10, pero eso no le pega a la asignatura en sí mismo. Es lo mismo que pasaría en el caso de un recreo. Si un estudiante llega atrasado justo en la hora de recreo, esos minutos de atraso se están sumando desde el inicio de la jornada. Pero eso no queda vinculado a ninguna asignatura porque el atraso de ese estudiante no fue en la clase misma de alguna asignatura, sino que fue, en este caso del ejemplo, en el recreo. Entonces, solo para que ustedes sepan cómo se va también sumando el tiempo de atraso perdido en las distintas asignaturas. Yo aquí veo que en matemáticas, donde tengo más atrasos a la fecha, si yo ingreso aquí, puedo venir a revisar el total y el tiempo de atrasos que ha perdido esa asignatura en este curso y veo cuáles son los estudiantes que llegaron atrasada a dicha asignatura y cuánto tiempo han sumado. Si yo además ingreso a la flecha, estoy ingresando también a la información del estudiante y me lleva a esa visual que les mostré anteriormente. Como ven, estas distintas pestañas que ustedes ven en horizontal están relacionadas. Yo puedo ir aquí mostrando e ir detallando cada vez de forma más fina cómo están comportándose los atrasos en mi establecimiento por los distintos cursos en cada uno de los estudiantes y además en las distintas asignaturas. Si entran detalladamente a cada una de estas pestañas, van a ver en el panel, yo aquí veo el listado de todos los cursos. Si entro a uno de ellos, voy a tener información que me lleva automáticamente aquí a los estudiantes. Y en el caso de las asignaturas, tengo un listado con todas las asignaturas de mi establecimiento y yo veo que en este ejemplo, en historia, es donde más tiempo acumulado estoy llevando. Aquí se puede ver un claro ejemplo de cómo puede o no pegarle a la asignatura. Si estos atrasos hubieran ocurrido, no que llegó en efecto tarde a la clase de historia, sino que de llegada tuvo y llegó a la tercera hora pedagógica y en las primeras dos tuvo historia,
se me está sumando tiempo que esa asignatura perdió clases, pero no me suma un atraso a nivel de cantidad porque ese estudiante no llegó tarde a la asignatura respectiva. Creo que esto es muy importante y cuéntenme también si es que hay alguna pregunta, Dani, algún comentario con respecto a eso, ya sea para volverlo a explicar o para volver a hacer énfasis. No, han habido varias preguntas sobre el panel de atrasos. Bueno, yo igual quiero darle ahí la tranquilidad a las personas que están conectadas de que acá lo que más se está repitiendo lo vamos a levantar al equipo de producto, al equipo de desarrollo. Sobre todo se comentó harto de las notificaciones automáticas para atrasos entre Entre clases. clases. Ujú. Y respecto al panel de atrasos, Carolina, lo que más algunos están echando de menos, que ya se ve que han ingresado al panel, es que se pudiese ver el listado de todos los atrasos para un estudiante con la hora exacta a la que llegó. Ahora tú vas a entrar a la parte de la pestaña de estudiantes, pero claro, me parece que aún esa No, información no está, entonces, o sea, ya no está como estaba antes, entonces algo que igual darle la tranquilidad, como se ha repetido harto, de que lo vamos a levantar con Carolina al equipo. Porque acá tenemos algo que es cercano, que es lo que va a mostrar Carolina ahora, pero no tenemos como la lista, no sé si te acuerdas, Carolina, del sí, panel anterior de atrasos, que aparecía Daniel un Vargas tiempo. con todos los días y su horario específico en que había llegado atrasado. Súper. Sí, Eh, totalmente. pero eso, en general. Yo sigo respondiendo en preguntas y respuestas, que tengo muchas preguntas, entonces estoy respondiendo por la sección de preguntas y respuestas. Los que han escrito por el chat general, igual voy a volver a revisar, pero cuando termine con la sección de preguntas y respuestas. Súper. Yo de todas maneras voy a terminar de mostrarles el contenido y podemos también ir respondiendo algunas preguntas en directo, aprovechando el ratito que todavía nos queda. Solo para que sepan también que los distintos paneles tienen su propio descargable a nivel de los distintos espacios, como siempre para que puedan ir trabajando y puedan ir también filtrando por lo que van necesitando. Y por último, quiero mostrarles cómo esto se ve reflejado en el registro de acciones. Si ustedes van aquí a complementos, a la pestaña registro de acciones, ustedes van a escoger dentro de asistencia, yo aquí voy a mostrar para todos los cursos, y voy a poder ver el detalle. En este caso, por ejemplo, presente atraso, se registró un nuevo atraso entre clases, se sincronizó la asistencia, se modificó, todo lo que tenga que ver con atraso, yo también lo voy a poder revisar. Incluso puedo filtrar aquí en acciones, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar, por ejemplo, atrasos registrados y puedo ver todas las modificaciones y cambios que se realizaron, qué usuario, qué día y a qué hora, como ustedes ya conocen dentro del registro de acciones, o incluso si se hubiera eliminado algún atraso, yo también puedo revisar esa información, ¿sí? Como saben, todo esto está aquí porque a nivel de la circular número 30 se exige que cualquier modificación en el libro de clases quede registrada. El día de hoy entonces revisamos cómo desde Inspectoría registramos los distintos atrasos, hacemos harto hincapié en la recomendación de que en efecto se hagan desde Inspectoría. Como vieron, como docente se puede realizar, pero uno debe tener el permiso activo en plataforma y a la vez tener esa consideración de que no puedo registrar atrasos y cambiarme de pestaña, sino que tengo que registrar completamente la asistencia con los atrasos respectivos, confirmar la asistencia para también poder usar el resto de las pestañas en aula. ¿Sí? Entonces, para que también, si van a utilizarlo sus docentes, tengan esa consideración y registren o esperen al final de su hora pedagógica para registrar todos los atrasos de sus estudiantes. Voy a ir también ayudando un poquito a registrar o ir respondiendo información dentro de lo que está en el chat. Carolina, Dime. sí, estuvieron preguntando también harto por los registros de retiros de estudiantes. Entonces ahí igual hay un levantamiento que hacer como una necesidad que sabemos que existe. Actualmente los retiros, yo les fui aclarando ahí por el chat, se pueden registrar en el panel de gestión escolar, pero no genera un efecto en el aula virtual del profesor. O sea, yo registro un Correcto. retiro en el panel de gestión escolar
y no se me va a marcar automáticamente como si lo hacen los atrasos. Correcto. Eh, Preguntaban también, claro, ¿qué pasa si el colegio tiene configurado para que el profesor pueda registrar atrasos durante la clase? ¿Qué pasa si el profesor registra un atraso durante la clase, guarda la asistencia y luego un estudiante se retira durante la clase? ¿Quién marca ese retiro? Efectivamente, el profesor no lo podría marcar porque se le va a bloquear la asistencia después de guardarla y ese retiro lo tendría que marcar inspectoría, cualquier usuario con rol de administrativo o con rol de inspector general o administrador de plataforma, UTP, pueden ir a asistencia por clase, entre paréntesis cursos, y marcar el retiro manualmente, pero no lo podría hacer el profesor. Por eso la recomendación también, como, y volver a hacer hincapié en que la idea es que los atrasos se registren desde inspectoría, ese sería como el flujo ideal. Ahí Correcto. como mostró, claro, mostró Carolina, esa sería la forma de marcar un retiro si es que yo tengo configurado que los profes puedan registrar atrasos y un profesor ya registró su asistencia, no la puede volver a modificar. Súper. Sí, le estaba mostrando Tengo de nuevo el todavía proceso. varias dudas por responder, Carolina. No sé cómo, si quieres, tú ves la parte de pregunta y respuesta, Sí, ¿cierto? puedo ir también ahí respondiendo. Aprovechamos de decirles que sí, nos vamos a llevar las consultas e iniciativas que ustedes también están planteando. Solo aprovecho de comentarles que desde este espacio, esta ampolleta que ustedes ven arriba, donde está la fila con su nombre, es un espacio que se llama panel de iniciativas. Esta iniciativa, con todas las mejoras de atrasos entre clases y viceversa, se gestó desde este espacio. Un usuario la subió y el resto de usuarios interactuó con esa iniciativa. Fue la iniciativa más votada en el último tiempo, con más de 1000 votaciones, mostrando el interés en el fondo de, en efecto, realizar esta mejora y a partir de eso se realizó. Entonces también les invito a que puedan desde aquí enviar sus iniciativas, por un lado, o también interactuar con las iniciativas que otros usuarios han cargado para manifestar su interés con respecto a estos procesos. ¿Sí? Solo eso quería ir mostrando. Nos quedan todavía 8 minutitos, entonces voy a también ir respondiendo algunas de las preguntas. Claro, de repente que responde tú de abajo Sí. hacia arriba Y tú de arriba hacia y abajo. yo de arriba Buenísimo. hacia abajo, que son las más antiguas, son las de arriba, entonces yo las voy respondiendo por el chat y quizás tú vas desde abajo respondiendo. Perfecto. Entonces, me preguntan, ¿no hay forma de dejar solo algunos profesores para marcar atrasos? Lo pregunto debido a que nosotros en Privástica marca, inspectoría no les puede marcar ya que está definido que sea el docente. Ya, no. El permiso es un permiso general para todos los docentes del establecimiento. En el caso de que ustedes necesiten que esto sea así, tendrían que habilitar la opción para que los atrasos en prebásica se marquen por docente y que desde la directriz del establecimiento sean muy enfáticos con sus docentes, diciéndole, docentes, por favor, no marquen los atrasos en los demás cursos, ¿sí? Pero como configuración solo funciona en términos generales para todos los docentes del establecimiento. También, de todas maneras, vamos a ir levantando las distintas cositas que van surgiendo para llevarlas directamente a producto para que puedan ahí también ser consideradas. Como saben, no es que esto va a aparecer mañana en plataforma, ¿sí? Pero sí es importante que lo comuniquen y nosotros vamos tomando nota de ello. Entonces, en este caso, que sepan entonces que la respuesta es no. Se configura para todos los docentes. Voy aquí. Me preguntan, ¿por qué si registro a un estudiante ausente y después atraso en el primer bloque para la plataforma el estudiante queda ausente? Esto es importante si lo hacen desde docente o inspectoría. En el caso de cuando uno pasa la asistencia como docente, yo registro mi asistencia, este estudiante, por ejemplo, está ausente. Y antes de yo haber confirmado, yo puedo, si tengo el permiso, registrar que en efecto eso no fue una ausencia, sino que fue un atraso, ¿sí? El tema es que si mi docente ya confirmó la asistencia, no va a poder registrar ese cambio a atraso y ahí es donde va a tener que hacerlo desde inspectoría en asistencia, como les mostramos anteriormente. Asistencia, asistencia por clase cursos, marcar ausencias
para poder hacerlo, o en el caso de atraso, registrar el atraso para que quede reflejado. Recuerden siempre que el trabajo que Inspectoría hace en atrasos o en asistencia por clase cursos se ve reflejado automáticamente en lo que ve el docente en aula, ¿sí? Entonces, si no están pudiendo registrar el docente es porque probablemente ya confirmó, pero sí o sí ustedes van a poder venir a registrar aquí el atraso. Es importante que lo hagan desde este espacio, el atraso, y en asistencia por clase cursos pueden registrar las otras opciones, ausencias, retiros y presencias. Ven que atrasos no se los permite desde este espacio porque está pensado para que se registre desde la pestaña de atrasos en sí mismo. Eso con respecto a esa pregunta. Vamos a ir leyendo. Ya, en el caso, me dicen también que tuvieron problemas con el tema de la impresión automática y registraron en este error con soporte. Si es posible, Alejandro, que tú me dejes ahí en el mensajito, eh, si es que tienes tu número de ticket para poder hacerle seguimiento o el correo de la persona que hizo la consulta en soporte para que nosotros podamos revisar qué pasó con ese ticket. Cada vez que ustedes escriben en ayuda, chat en vivo, se levanta un registro de esa información. Entonces nosotros podemos ver qué ocurrió. Si hubo un ticket, se ve el número del ticket para poder también hacerle seguimiento. Entonces, Alejandro, de Punitaki, si me puedes comentar eh, cuál fue el correo del usuario que hizo la pregunta o si tienes el número de ticket de tu detalle. Sí, ahí aprovecho con eso. Tu, tu, tu. Vamos a sacar. Ya, todo lo que tiene que ver con el panel, tal cual como lo dijo Dani, nos vamos a llevar lo que ustedes están comentando con cómo se veía la visual anteriormente y lo fundamental que era para ustedes en el fondo tener esa información con respecto a el total sumado de los estudiantes. ¿Existe la posibilidad de dejar más de un atraso por estudiante? Sí, yo puedo, o sea, un atraso de llegada al establecimiento va a ser cada vez que en el fondo haya entrado a portería. En el caso de entre clases, yo puedo registrar cada vez que un estudiante entre tarde una clase. Entonces, si yo tengo 5 clases en el día y ese estudiante llegó atrasado a las 5 clases, podría tener un atraso entre clases en cada una de esas asignaturas. No hay ningún problema para poder registrar todos los atrasos que ese estudiante haya tenido en cada una de las clases. El apoderado puede visualizar los atrasos de forma mensual o semanal por LIR Mi Familia. A ellos no les aparece un reporte ni un informe como tal. Lo que sí ven es que ellos pueden ir revisando en efecto los días que sus estudiantes están llegando atrasados a las distintas asignaturas, ya sea sus clases o ya sea también de llegada. ¿Sí? Entonces, como apoderado, yo sí puedo ver en la LIR Mi Familia ese detalle, pero no hay como un reporte, no hay como un informe, es toda información que se ve en tiempo real en la plataforma. De hecho, cuando ustedes, aquí igual estoy revisando para ver si es que tengo ese detalle. Súper. A ver, ¿alguna otra pregunta? Súper. Ahí Dani también sigue respondiendo. Solo también para irles, para que me quede su asistencia a esta instancia y yo también poder tener un conteo de los distintos correos, hacerles llegar la grabación de esta instancia, les voy a proyectar el código para que ustedes, mientras tanto, puedan ir completándolo. Ustedes a partir de este formulario registran su participación. A nosotros nos queda también el conteo de las distintas asistencias, la información de ustedes y de esa manera ustedes también reciben su contraparte de esta instancia. Recuerden también que Carolina, le vamos a subir al canal de YouTube. Cuéntame, Dani. claro, durante una consulta que yo ahora en este momento no la tengo tan clara. Si un atraso
es registrado durante el recreo, ¿el atraso se va a la clase anterior al recreo o después del recreo? Ya, en ese caso, si yo registro un atraso de llegada al establecimiento y encaja con que es justo el horario del recreo, ese atraso va a quedar registrado en plataforma, pero en las clases venideras a ese estudiante se le va a pasar asistencia, por lo tanto no queda ni atrasado, ni presente, ausente. El profesor o docente va a pasar la asistencia respectiva. Lo que va a pasar en ese caso es que va a sumar todo el tiempo hasta que llegó atrasado ese estudiante. Si llegó al recreo de las 10 y cuarto, por ejemplo, voy a tener desde las 8 a las 10 y cuarto ese tiempo sumado, pero el atraso no va a quedar en alguna clase porque no está asociado a ninguna clase o asignatura. Va a Vale, quedar solo de llegada gracias. a ti. Eso. Para que puedan ahí ir también dejando sus comentarios. Recuerden siempre también que existe un autoagendamiento en plataforma donde ustedes pueden buscar y también se puede generar una instancia para poder hacer consultas con temas de asistencia, pueden revisar contenido. Recuerden además que está también el material, tanto en centro de ayuda con artículos y en los videos, si ustedes no colocan palabras claves como atraso, van a tener una serie de artículos para poder en el fondo ir revisando este mismo contenido que vimos en el webinar en términos de imágenes paso a paso o en términos de material audiovisual. ¿Sí? También para que lo recuerden por si siguen ocurriendo dudas a futuro o a medida que vayamos también dándole uso a este apartado. ¿Sí? Nos llevamos también todo lo que tiene que ver con las mejoras proactivas que ustedes están proponiendo de cositas que podrían ser útiles para su quehacer. Dani, estamos en la hora de finalización de este seminario para poder también ser respetuosa con el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta que necesites responder en tiempo real antes de finalizar esta instancia. Em, a ver, estoy viendo porque me quedan algunas, fueron varias. Se puede sacar Sí. los atrasos diarios para ver la cantidad y curso. Se podría, claro, efectivamente en el panel de atrasos, Manuel. Paola, este registro reemplaza el libro de salida eh, Se refiere al de retiros. El de al de retiro. retiros, sí, lo que pasa muchas veces es que cuando ustedes, voy a salirme de aquí para que lo puedan un poquito revisar, cuando ustedes revisan y van a registrar un retiro en plataforma, ustedes tienen aquí abajito, me voy a meter al panel en reflexión, ¿sí? Y me voy a ir aquí donde dice retiros, por ejemplo. Yo puedo registrar retiros, pero esto funciona mucho como el cuadernito que uno tiene o el librito que uno tiene en portería cuando se retiran los estudiantes. Como ven, ustedes lo pueden llevar aquí en LIRMI, pero tendrían que cargar la documentación donde la persona que retira a este estudiante se hace responsable de ese retiro. Entonces, por eso muchos establecimientos tienen aquí un paralelo o un respaldo o siguen utilizando su libro en portería para poder registrar las firmas. Si ustedes deciden utilizar el del IRMI, tendrían que de todas maneras cargar, porque como saben, apoderado no tiene validación de firma ante el ministerio. Por lo tanto, si retira algún estudiante, yo no puedo en el fondo dejar ahí registrada esa firma. Entonces, más que nada, en el caso de los retiros funciona como decisión interna, si ustedes quieren llevarlo también aquí en LIRMI, al paralelo, solo en LIRMI, solo en físico o en ambos. Dale, Dani. Aquí Matías pregunta, nosotros tenemos estudiantes que por su plan individual tienen ingreso tardío, por ejemplo, ingresan todos los días a las 9. Lo dejo atrasado, lo agrego en un grupo especial, hay varias interrogantes. Yo ahí, Matías, creo que hay que dejarlo como, claro, atrasado o presente en el horario que ingrese, y si el horario es después del corte que hacen ustedes para la asistencia diaria, tienen que contar ahí con la justificación de el mismo plan individual les puede servir como una justificación para que lo puedan igual dejar presente en la asistencia diaria, porque ese estudiante está llegando tarde al colegio, pero de manera justificada. Ya, es que también eso también puede ser muy importante. Cuando vieron el tema de los motivos, hay incluso un motivo que tiene que ver como con programa de integración. Hay una forma también de que ustedes vayan ahí describiendo cuál es la característica de ese atraso si tienen estudiantes en el fondo que sí o sí están autorizados en el fondo para llegar atrasados. Lo que también asocian con respecto a esto de que queda ausente en los bloques más que nada recuerden que en plataformas se trabajan distintas pestañas
y la que queda ausente después de la segunda hora pedagógica corresponde a la pestaña de la asistencia diaria, espacio donde ustedes como encargados de asistencia pueden trabajar. Entonces, si yo, docente o alguien registra los atrasos y esto queda reflejado en la pestaña de asistencia por clase cursos, esto es la realidad de mi día a día en las distintas salas, en las distintas clases. Pero cuando yo me voy a la pestaña de asistencia diaria, ustedes no van a ver atrasos ni retiros, porque al CIGE le importan presencias y ausencias. Por lo tanto, yo desde aquí, si tengo un estudiante que llegó atrasado con justificativo válido después de la segunda hora pedagógica, la plataforma sí me lo va a traspasar como lo ven aquí, ausente. Pero yo aquí confirmo si este estudiante que llegó atrasado con un justificativo válido, en efecto, está presente o no. Entonces, siempre recuerden que la realidad de su clase es esta, pero lo que va a control de subvenciones es esto, asistencia diaria, donde ustedes también pueden trabajar. Incluso este estudiante que yo dejé presente, si yo lo cliqueo, lo dejo ausente. Entonces, yo tengo la facultad de poder trabajar esto, este lienzo, que después va a ser el control de subvenciones. Para que siempre tengan claro que no porque aparezca ausente significa que esa es la realidad tallada en piedra. Obviamente hay condiciones y situaciones que pasan en la interna de cada establecimiento. Claro, y lo último, estaba revisando ahí las preguntas. No sé si tú lo contestaste mientras yo estaba escribiendo, ahí avísame, pero estaban preguntando las escuelas que los estudiantes salen a la hora de almuerzo. ¿Qué pasa si llegan tarde después de la hora de almuerzo? Si se deberá registrar como atraso de llegada o atraso entre clases. A mí me parece que debería ser entre clases. Es una excelente pregunta. Déjame probar porque si yo tengo un estudiante, voy a probar con Catherine que llegó en el fondo a las 11:30 de llegada. Y yo intento con Catherine, me va a decir que ya cuenta con un atraso. Sí, Sí. este atraso de llegada se refiere al primer ingreso de mis estudiantes al establecimiento. Por lo tanto, si es un estudiante que tiene una jornada por la tarde, lo registro como un atraso entre clases a la jornada de la tarde. Claro, porque ahí te dejaría registrar a Catherine como un atraso entre clases, ¿cierto? Por supuesto que sí, eso sí, súper recontraprobado. Catherine, atraso entre clases, en este caso de la jornada de más tardecito. Claro. Entonces ahí los establecimientos que tienen salida a la hora de almuerzo, si llegan tarde a la hora de almuerzo, regístrenlo como hora entre clases, Correcto, como atraso entre clases. súper. Les vamos entonces a hacer llegar la grabación. Espero que todos hayan podido también leer el código para poder en el fondo tener también su información. Y por nuestra parte ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a más adelante también compartirles todo lo que tiene que ver con el centro de ayuda y los audiovisuales dentro de ese mismo correo con la grabación para que ustedes también tengan acceso directo a eso y puedan revisar todo el detalle. Ha sido un gusto estar con ustedes. Dani, muchas gracias por estar en el chat y nos vemos en una próxima instancia de webinar. Que estén muy bien. Gracias a ti, Carolina. Chao, que estés muy bien.